Muy buenos días, ¿cómo están todos? Yo un poquito apurado porque estaba en un webinar acerca de los orgasmos, que empezó temprano, empezó a las 8 de la mañana. Bueno, espero que estén todos bien, ya están incorporándose poco a poco. El tema que tenemos hoy tiene que ver con toda la diversidad de términos, sobre todo, que tiene que ver con género y con sexo. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola a todos, hola Nico, Lourdes, Christopher, todos bienvenidos a este webinar de hoy. Ya saben que el programa es abierto generalmente, ustedes pueden hacer las preguntas que quieran de cualquier tema, no necesariamente relacionado con lo que estamos hablando en este momento o lo que vamos a hablar. ¿Por qué escogí este tema? Porque muchos de ustedes me los pidieron, porque hay muchas confusiones respecto a todo lo que es terminología. ¿Qué tal, Teresa? Terminología científica acerca de la sexología. Ustedes saben que la sexología es una ciencia que estudia dos áreas fundamentales, que es el sexo y la función sexual. Sexo tiene que ver, vamos a ver ahora, con una diferencia orgánica entre las personas. Generalmente utilizamos sexo para decir tenemos relaciones sexuales, porque son palabras ya de sentido común. La verdadera palabra o la palabra científica es ejercicio de la función sexual. Pero es muy largo, muy complicado, y para que ustedes me entiendan, muchas veces yo hablo también de sexo en el sentido común, pero la verdadera palabra, como les digo, es esta, ¿no? Entonces vamos a diferenciar lo que es sexo de lo que es la función sexual. Déjenme ver si puedo un poquito anclar el nombre, que siempre me resulta complicado. A veces lo hago fácilmente, otras veces no. Diversidad. Vamos a ver, es diversidad en terminología, más que nada. Diversidad de sexo y género. Esto está dividido en dos partes, ¿ok? Porque una cosa es el sexo y otra cosa es la función sexual. Definiciones. Bien. Vamos a ver, ahora vamos a ampliar el término. Ya fijé el comentario, porque las preguntas pueden estar un poco encaminadas en otras áreas, como les digo, pero esto es fundamental. Vamos a comenzar definiendo lo que es sexo. Sexo es una condición orgánica que diferencia a un hombre de una mujer. Es decir, está basado en los cromosomas. Buenos días a todos los que se incorporen. Tiene que ver con gónadas, tiene que ver con genética, tiene que ver con aspectos genitales. Es innato, o sea, se asigna generalmente al nacer. Pero hay dos sexos principales, que es hombre o mujer. Ese es sexo, pero también está en el medio una gama de variantes que son los intersexuales. Por ejemplo, personas que antes se llamaban hermafroditas o pseudohermafroditas, que tienen más de un genital o dos de genitales desarrollados. Gracias, Andrés. Saludos a todos los que se van incorporando. Quiero mostrarles una lámina maestra que es muy importante para que puedan entender de qué voy a hablar. Es esta de acá. Esta lámina maestra viene a ser lo que nosotros utilizamos los sexólogos como base para todo, para poder explicar todo el proceso de cómo se desarrolla el sexo. Acá ustedes pueden ver a la izquierda, por ejemplo, que se une el espermatozoide con el óvulo, se forma el huevo o el cigoto, que también se llama así, de esta manera, y una vez conformado va a empezar un proceso de desarrollo. Tiene una primera parte que hay acá, que es la diferenciación. Acá intervienen los cromosomas y vienen procesos cerebrales a nivel hormonal, etcétera, que van formando una... Lástima que no puedo señalarles, porque ustedes creo que no ven de acá. Bueno, más o menos esto es lo que se forma en un origen, digamos. Déjenme ver si puedo ver la lámina yo también acá, porque ahí la veo muy fija. Voy a prender la computadora para ver mi lámina. Entonces tienen ustedes, por ejemplo, que en la fase de determinación del sexo, al unirse el óvulo con el espermatozoide, intervienen cromosomas, gónadas,
etcétera, y el cerebro también a nivel hormonal. Entonces, más o menos a la quinta semana ya se va a transformar. Nacemos todos de un mismo tubérculo genital. Si ustedes ven acá en la parte roja, en la quinta semana, que hay dos conductos, si se desarrolla el conducto de Wolf, que está arriba con una flecha azul, ese conducto va a formar los genitales femeninos y va a inhibir la formación de genitales femeninos. Pero si desarrollamos el conducto de Müller, que es el que está abajo, se inhibe el de Wolf y va a desarrollar los genitales femeninos, pero todos parten de la misma base. Y de esta base quiero explicarles, hacer un paréntesis un poquito. Acá hay un tubérculo, hay unas gónadas indiferenciadas, es decir, los genitales no están diferenciados. Y este tubérculo va a permanecer en los dos. En uno se va a formar el clítoris, en el otro se va a formar el pene, que tiene más o menos la misma conformación. Además se conforman los ovarios en esta fase y también se conforman los testículos. Quiere decir que las mujeres, cuando eyaculan, que no es eyacular, sino expulsan un líquido, está producido en este mismo tubérculo, por este mismo tubérculo. Pero algunas mujeres lo tienen más desarrollado que otras y pueden emanar, digamos, un líquido que no todas lo pueden hacer y no es controlable, ¿no? Es algo que se produce espontáneamente y que no tiene nada que ver con la calidad del orgasmo, ¿ok? Más o menos, entonces, a partir de la 9ª semana, ya los testículos están conformados y ya se pueden ver a través de las técnicas de, no recuerdo cómo se llama ahora, cuando se puede observar el sexo del bebé, ¿ok? Entonces, tenemos acá que se van a desarrollar ya el tubérculo genital, partes de testículos, pene y glande, y en la mujer labios mayores, labios menores, clítoris. Esto es la fase de diferenciación, ya se diferenciaron los sexos, pero hay personas que no se inhibe completamente un conducto, desarrolla más otro, o tienen cromosomas XXY en vez de tener XY, o tienen X0 y empiezan las alteraciones a nivel de sexo. Pero normalmente las personas desarrollan o hacia varones o hembras, hombres o mujeres, ¿ok? Acá intervienen también las hormonas, factores de transcripción, etc. Pero también intervienen aspectos ambientales, genéticos, gonadales, etc. Una vez que el individuo nace, ya se llama la fase de determinación, de expresión del sexo, que es lo que vamos a ver ahora. Cuando tú naces, ya tú cuando naces puedes ser hombre, puedes ser mujer, puedes ser transexual, puedes ser hijras, tomboy, she-males, ladyboys, todo esto cuando tú naces. O sea que la homosexualidad ya no se está considerando como una orientación sexual, sino como una expresión de todo lo que se formó antes de nacer. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quería explicarles. Ahora sí partimos, vámonos a nuestra explicación, digamos, de lo que es sexo. Entonces tenemos que sexo es una condición orgánica que diferencia a un hombre de una mujer. Ahora tú naces con un sexo que te lo asignan al nacer porque ven tus genitales y en base a eso se va produciendo, o sea, se va desarrollando todo. Ahora la identidad sexual, que también existe, que es otro término que te dice, por ejemplo, que es la conciencia que tú tienes de que perteneces al sexo con el cual te asignaron al nacer y al sexo que tienes físicamente o fenotípicamente. Fenotipo quiere decir es la parte de expresión, lo que se ve. Y esta identidad sexual es cuando tú tienes conciencia de que si tienes genitales de hombre te sientes como un hombre. Y la mayoría de personas se identifican con los genitales que les asignan al nacer. ¿Okay? Si tienen alguna duda, por favor pregunten. Esta genitalidad es fomentada por los padres también, esta identidad, antes de nacer, cuando van preparando tu habitación, de los colores de niño y juguetes de niño, si vas a ser varón, o si vas a ser mujer, porque ya sabes el sexo, te ponen rosado, muñecas, peluches, etc. Pero en el medio también existen los intersexuales, que describen una categoría de personas que tienen algún desarrollo en su desarrollo sexual. Como les dije, inhibieron un conducto, desarrollaron otro, intervinieron hormonas, genes, cromosomas, etc. Y son lo que se llamaba antes pseudo-hermafroditismo masculino, femenino, hermafroditismo, etc. Estas alteraciones ahora se consideran como intersexuales, porque el término hermafrodita es un término que consideraban o consideran despectivo. También tenemos el transexual.
¿Qué es el transexual? Es una persona que no acepta el sexo que le asignaron al nacer. Es decir, está inconforme con su sexo y lo que quiere es cambiarse los genitales para convertirse en una persona del otro sexo. ¿Okay? Entonces, estas personas, por ejemplo, la persona que es transexual no quiere, no acepta el sexo que le fue asignado y quiere aceptar otro sexo, rechaza sus genitales y generalmente pasa por un proceso o no de operaciones, etc. ¿Okay? Tenemos también el transformista, que muchas veces se confunde con el transexual y con el travesti. El transformista es una persona que se viste con ropa del sexo opuesto por motivos de trabajo, por ejemplo, que tienen esta imagen. Son personas que también están consideradas dentro de esto los drag queen y los drag king, que se disfrazan, mujeres que se disfrazan de hombre por espectáculo, por ejemplo, de Michael Jackson o de Elvis Presley, son los más comunes. Y hombres que se disfrazan de mujeres, se maquillan, pero también exageradamente, o sea, ya exageran porque generalmente es algo más que tiende a la comedia, ¿no? Pero también hay transformistas que trabajan en la televisión. Por ejemplo, la Chola Chabuca se considera que es transformista, ¿no? La paisana Jacinta también es un trabajo. Ya vamos a ir al género. Estamos hablando solamente del sexo. ¿Okay? El transformista no significa que la persona necesariamente tenga una orientación sexual determinada o una expresión. Es decir, un transformista puede ser heterosexual, homosexual o bisexual. Un transexual puede ser homosexual, bisexual o heterosexual. O sea, no siempre se ubica este sexo con la expresión del sexo, ¿no? Ahora vamos al género. El género es una categoría social. El género muchísimas veces se confunde y lo peor es que lo confunden profesionales de la medicina, de la psicología y también de la sexología, y confunden sexo con género. El género es una conducta aprendida, es una categoría social, es la práctica de determinados comportamientos que nuestra sociedad considera como correctos para un hombre o para una mujer. Es decir, el hombre debe ser masculino y la mujer femenina. ¿A qué edad se puede dar cuenta ello de que no se conforme? Varían las edades. Hay muchos que se dan cuenta de niños, pero todavía no tienen la capacidad de discernir. Generalmente se recomienda que las personas que no están conformes con su sexo y quieren realizar algún tipo de cambio de sexo sea después de los 18 años. ¿Por qué? Porque hay investigaciones realizadas, sobre todo en España, que hay un centro donde hacen operaciones, que las personas se han dado cuenta que más o menos altísimo el porcentaje, 80% de niños que se consideraban transexuales, después de cumplir 18, se dieron cuenta que no eran transexuales. Es un porcentaje muy, pero muy alto. Por eso no es recomendable las cirugías. Y lo que se hace generalmente en la adolescencia es bloquear la pubertad para que no intervengan las hormonas cuando la persona se quiere cambiar de sexo. Pero este proceso es reversible. Si cambian las hormonas, inyectándole otras hormonas, por ejemplo, una mujer que quiere ser hombre, ¿no? Se inhiben las hormonas femeninas, los estrógenos. Y en el caso, a los 18 años, por ejemplo, se arrepiente, se le vuelve a poner hormonas y recupera todas las características secundarias del sexo. Tenemos que el género, entonces, es una categoría social, varía en cada sociedad, se asignan comportamientos para mujeres u hombres que son determinados y también se identifica, se asigna cuando ya nace el niño, también con los juguetes. Se le dan juguetes de varón porque todos quieren que el hombre sea masculino, que sea macho en nuestra sociedad. Pero esas culturas varían en las sociedades. Acá intervienen aspectos psicológicos, sociales, culturales y también el sexo, porque en base al sexo se asigna el género. Conforme el individuo va creciendo, empieza a desarrollar su identidad de género, es decir, se identifica como masculino, femenino, una combinación de ambos, porque no es binario el género, o sea, no es o masculino o femenino. En el medio hay una gama que son todas las expresiones de género que vamos a ver ahora, que son cada vez hay más. Hablan hasta del 68 en España. Esto está basado, este género, esta asignación está basada en características históricas, en lo que va pasando y se va modificando con el tiempo.
Antes, por ejemplo, nadie se imaginaba que un hombre macho, masculino, se pudiera depilar las piernas, se pudiera depilar los genitales, pudiera usar maquillaje incluso, o dejarse el pelo largo o corto. Entonces, todo este proceso de identidad de género es un proceso aprendido. Por otro lado, existen también las personas transgénero. Estas personas no están de acuerdo con la identidad de género, es decir, su identidad de género no corresponde al sexo biológico que ellos tienen. ¿Ok? Hay disconformidad entre su sexo y su género, no están conformes. Por ejemplo, en esta categoría se incluyen los transexuales, pero no hay un patrón de conducta homo, hetero o bisexual. No tiene que ver con esto. Y después nos van asignando roles de géneros. Han oído hablar de los roles, por ejemplo, son la expresión de conductas masculinas o femeninas que están basadas en las normas sociales según Master y Johnson. Está construido socialmente. Saludos a los que están entrando recién. Estos roles son transmitidos de generación en generación, te los inculcan desde que eres chiquito y se dan roles para todo esto. Por ejemplo, este tipo de rol antes no se veía. El hombre no participaba en las actividades del hogar ni ayudaba en la crianza. Sin embargo, ahora esos roles cambiaron. Es decir, los roles cambian de sociedad en sociedad y también cambian con el tiempo. Se dan roles de género, pero también se dan roles de género sexual. Es decir, el hombre tiene que ser decidido, fuerte, tomar la iniciativa, encargarse de todo, mientras que la mujer tiene que ser sumisa, tiene que ser asexual, no manifestar deseo. Ahora eso ya cambió. Entonces, ¿cómo y dónde aprendemos cuáles son nuestros roles? En la cultura y en la sociedad en la que vivimos. Porque si vas al colegio con roles que son de tu otro sexo, empiezas en la guardería a los niños, ya empiezan a hacerles bullying, a molestarlos, etc. Y tenemos también estereotipos de género. ¿Qué son los estereotipos de género? Son creencias, valores y normas compartidas por una sociedad, formados a lo largo del tiempo y que también son modelos de conducta, o sea que tú actúes de determinada manera. Por ejemplo, ¿qué esperan las mujeres sobre un hombre perfecto? Entonces, lo que esperan las mujeres sobre un hombre perfecto son generalmente que sepa limpiar, que limpie la cocina, que cocine, que lave, que planche, que limpie el piso, etcétera. Pero no lo van a conseguir porque no hay personas perfectas. Entonces tenemos que estas son las mujeres esperando al hombre perfecto, que no existe, está establecido por la sociedad. Igual que nosotros esperamos a la mujer perfecta, que no existe, las mujeres esperan al hombre perfecto, que tampoco existe. Ahora el género se expresa de diversas maneras. Es como exteriorizar o manifestar hacia afuera cuál es tu identidad de género, la que tú tienes. Y hay diversas, como les decía. Por ejemplo, una persona cisgénero se dice que es una persona que su identidad de género coincide con el sexo que le asignaron al nacer. No hay conflicto, yo soy hombre, nací como hombre y me identifico como género masculino, con género masculino. Tú eres mujer, naciste como mujer, tienes genitales de mujer, te identificas como una persona femenina, es decir, de género femenino. Entonces la persona cisgénero está de acuerdo con esto, con su sexo y con su género asignado y social, y generalmente no hay conflicto. El transgénero, que es lo que va más allá del género, su identidad de expresión de género no coincide con su sexo. Es decir, es hombre, por ejemplo, pero no lo rechaza. O sea, rechaza ser hombre porque aplican diversas o variantes conductas diferentes a su género. No se identifican en este sentido. Su identidad sexual no funciona así. Y acá aparece lo que les decía, los drag queens, que son describen personas que se disfrazan de mujeres, hombres que se disfrazan de mujeres para poder generar dinero o también para atraer hombres. Y el drag king, que es el inverso. También existe el andrógino. El andrógino es una persona que no te das cuenta si es hombre o si es mujer. No sé si ustedes vieron una comedia hace mucho tiempo, ya como 10 años, que se llamaba Pat. Pat es un personaje que tú no sabes si es hombre o mujer y nadie se atreve a preguntarle, un estudiante de colegio, de bachillerato, de media. Y era un gordito y se vestía en forma andrógina, es decir, con ropa que no lo identificaba ni como hombre ni como mujer,
y la gente no se atrevía a preguntarle. Termina la película y no te enteras de qué es, no te enteras tú como espectador de si es hombre o mujer. O sea, puede tener rasgos de hombre o rasgos de mujer, o no aparentar ningún sexo. Fenotípicamente no lo diferencias. Esa es una persona andrógina. Y a veces no es a propósito, a veces es inconsciente que lo hacen. ¿Okay? Existe también el queer, no sé si han oído hablar del queer, que es toda una cultura queer y un modo de vida. El queer es un género no normativo, o sea, queer significa raro, extraño, diferente, y no se relaciona a la persona, no se identifica con una identidad sexual ni de género. Es decir, no, para ellos el género es no binario, hay muchos géneros y ellos pueden ser de cualquiera. Este término se llama término paraguas porque abarca todas las identidades de género u orientaciones sexuales, que van más allá de lo que es LGTBI, o sea, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, etc. Entonces, y también los queer. Y tienen toda una teoría queer. Es un conjunto de ideas sobre género y sexualidad que sostiene que los géneros y las sexualidades son todas culturales. O sea, su estructura está escrita en lo cultural, y, sin embargo es algo natural, o que tú naces con eso. Cosa que estamos en contra los sexólogos, ¿no? Entonces también hay personas a género. ¿Qué es a género? Que no se identifica con ningún género. Ni masculino, ni femenino, ni queer, ni ningún otro tipo de actividad de género. Tenemos también otros que se llaman, que es los que ustedes preguntaron mucho, que tiene que ver con el género fluido. ¿Qué es el género fluido? Es la identidad o expresión de género cambia de acuerdo a las circunstancias. O sea, puede ser masculino, puede ser femenino, depende de dónde esté, de con quién esté, en qué grupo esté. Si sale a tomar un café, se puede vestir, por ejemplo, con ropas del sexo opuesto, sin ser transformista, pero no hay una definición clara, o sea, siempre está variando de uno a otro. Entonces, cae en algún punto del espectro, de este espectro de masculino y femenino, pero va fluyendo, por eso se llama como fluir un líquido, de uno a otro. No se refiere a características sexuales físicas, ojo. Se refiere a modo de vestir, a conductas, comportamientos, maquillarse, etc. ¿Cuál es la diferencia entre travesti y transformista? El travesti es una persona que se viste con ropa del sexo opuesto para atraer a otras personas sexualmente por lo general. Pero esta persona, el transformista, se viste con este fin para actuar en algún espectáculo. Pero el travesti es una alteración sexual, es una fijación. Generalmente el travesti, la única forma que tiene de conseguir pareja es vistiéndose con la ropa del sexo opuesto. Y generalmente el travesti busca personas de su mismo sexo. Y se disfraza como mujer, se viste como mujer, pero no necesariamente se opera. Es diferente al transexual. El travesti y el transformista no tienen nada que ver, son opuestos. El transformista lo hace por trabajo, por dinero. Ambos pueden ser hetero, homo o bisexuales, pero generalmente el travesti tiende a ser homosexual. Y también hay una patología, una alteración del transexual, que no es el transexual, porque el transexual, ojo, no es una patología ni una alteración. Pero hay gente que tiene relaciones sexuales solamente con personas transexuales y se llama transexofilia. Es una alteración también sexual. Entonces el travesti es homosexual, puede ser hetero, homo o bisexual, pero generalmente son homosexuales. Pero puede tener todas las expresiones que él quiera. ¿Okay? Y hay gente que le gusta salir con hombres que se visten de mujer. No sé si vieron ustedes La chica danesa. Ese es un caso típico de transexual, por ejemplo, pero al principio parecía que era travesti porque se vestía con la ropa de la mujer y va cambiando, ¿no? Hasta que se da cuenta, toma conciencia de que es transexual y cuando se opera se muere. Tenemos también el pangénero. Acá se ubican todas las identidades sexuales de manera fija y no variable. No se da como en el género fluido. O la persona es completamente masculina o es femenina, o tiende a ser más masculina que femenina, o más femenina que masculina, o exclusivamente masculina y femenina, ¿okay? Combinando las dos. El andrógino les había dicho que es una combinación de rasgos masculinos y femeninos en una sola persona.
Cuando una persona no está de acorde con su género, se dice que tiene disconformidad de género, es decir, su expresión de género no coincide con la identidad que él tiene de su género, y no y menos con lo que la sociedad espera que ellos hagan. ¿Okay? El género no binario es el que acepta todas las expresiones de género que son distintas a lo masculino y a lo femenino. Ellos dicen que no deben haber dos. ¿Un homosexual nace así o se define con la edad? Mira, no hay una prueba concreta que te diga que un homosexual nace, porque no hay ningún cromosoma, ningún gen, nada que te diga que el homosexual es diferente. Los pocos estudios que se han hecho, hay uno que ubica algo a nivel cerebral que puede ser que tenga que ver con la conducta, pero son estudios con muy pocas muestras y hasta ahora no se identifica la causa, pero se tiende a que es aprendizaje, que es producto del aprendizaje. ¿Cuál sería la diferencia entre no binario y fluido? Que el no binario lo acepta, no es que lo ejecute, mientras que el género fluido va cambiando. El género binario es el que acepta que no hay dos identidades de género, que no hay solamente masculino y femenino, sino que hay un montón. Pero el fluido va variando, va pasando por diferentes variedades, digamos, dentro del género. Entonces puede ser agénero, puede ser pangénero, puede ser género fluido, etc. Entonces le decía que la disforia de género es un diagnóstico ya médico para ser tratado porque es una patología. Entonces está incluido en el manual de enfermedades mentales, pero se refiere, por ejemplo, hay que hacer análisis formales de patologías, porque dentro de esto también se pueden dar. Pero estas que estamos hablando de pangénero, género fluido, no son patologías. El género binario, entonces decíamos que son dos géneros que se encuentran entre lo femenino y masculino, que era lo tradicional. Antes tú nacías hombre o mujer, eras masculino o femenino, punto, no había más. Ahora no, ahora hay géneros neutros, semifemeninos, género fluido, masculino neutro. Entonces el género no es ya una opción entre macho y hembra. Sin embargo, el género binario te dice que sí, que son masculino y femenino, macho y femenina. ¿Okay? Tenemos también el agénero, que no se identifica con ningún género, es decir, él dice que tiene un género neutral, no hay asociación entre su sexo y su expresión de género. Ahora pasamos a la parte sexual. Estas son algunas de las variantes de género. Pansexual es atracción por otras personas independientemente de su sexo y de su género, sin importar realmente el fenotipo, la parte física. Ellos no se fijan en eso, sino la personalidad. Estas personas pangénero pueden enamorarse de cualquier persona, independientemente del sexo. Para ellos el sexo no es importante. Lo importante es el modo de ser de la persona. Puede ser que le atraiga físicamente por sus rasgos, por ejemplo, pero no por su sexo. El agénero y el queer es lo mismo, no, porque el queer generalmente lo que hace es vestirse con la ropa puesta, es decir, trata de cambiar su género. El agénero no, a él no le importa. El queer es completamente consciente de lo que quiere hacer. Entonces, estas personas pansexuales pueden sentirse atraídas por hombres, por mujeres y por aquellas personas que no sienten que tienen cualquier tipo de variante de género o variante que no se identifican como hombres ni como mujeres. Pueden entablar relaciones con hombres, mujeres, transexuales, transgénero, travestis, etc. Y ni con femenino ni masculino, sino cualquier otra variante. ¿Okay? Entonces es una mente muy abierta. No es toda una tendencia, hay asociaciones de personas pangénero y ellos se enamoran sin darse cuenta por su personalidad. El demisexual es una persona que tiene atracción sexual solamente con las personas que ha desarrollado antes un vínculo afectivo, es decir, conoce a las personas, le gusta su modo de ser, se enamoran de estas personas o pueden entablar una relación, pero si no hay un vínculo afectivo o íntimo, es decir, llegan a ser amigos primero y pasan a la segunda fase. Hay gente que tiene relaciones con amigos y se quedan ahí, después no siguen.
Dice, no, yo te quiero como un hermano, eres mi mejor amigo, no eches a perder la relación, no la malogres, y ahí se corta. Pero estas personas de bisexuales, más bien lo contrario. Primero conocen a la persona, se hacen amigos de las personas y recién después pueden pasar a otra fase, digamos, ¿ok? Entonces, antes se comporta, puede ser como un asexual incluso, que no tiene ningún interés sexual, es solamente su pata, del mismo sexo o del otro sexo, pero después va a desarrollar la parte afectiva. ¿Está claro? Habían oído estos temas, ¿verdad? Estos términos, pansexual, demisexual. También tenemos el LIT, L-I-T-H, sexual, que es atracción a otras personas sin necesidad de ser correspondidas, lo que vendría a ser como el amor platónico. Pero este ya es un comportamiento, una expresión sexual donde las personas nunca concretan, o sea, siempre van, el lisexual siempre está enamorado de una persona y la otra persona ni siquiera sabe si está enamorada o no de él o que esté enamorado de él. Y no concretan ningún tipo de relación, o sea, no llegan a tener contacto emocional, pueden tener actividad sexual, pero no es correspondida. O sea, uno quiere y el otro no quiere. Hola, buenos días, ángeles. Es interesante, la verdad, que todas las variantes que hay, lo que pasa es que son muchas. El autosexual, por ejemplo, es una persona que siente placer y actividad sexual como uno mismo. Es decir, él se mira en un espejo y dice, qué bello soy, cómo me quiero, soy todo mío, ¿no? Entonces él, pero no hay que confundirlo también con una persona egoísta o con un Adonis que se miraba en el espejo, se contemplaba y se enamoraba de sí mismo. Esta persona se satisface a través de el autoejercicio de la función sexual. Puede tener actividad sexual con personas de su mismo sexo, de otro sexo, pero la pasa mejor consigo mismo. Y no es una patología, también es una variante, porque altera, o sea, va variando, ¿ok? Y no es sinónimo, como le digo, del narcisismo. También tenemos el polisexual, no sé si han escuchado hablar. Que acá podría entrar el poliamor, por ejemplo, o los matrimonios abiertos. Es atracción hacia varios grupos de personas con identidades de género concretas, la que ellos quieran, pero no se une una misma relación. Él piensa que el amor, las relaciones sexuales sobre todo, son abiertas, entonces podría tener con cualquiera. Es un poco parecido a la pansexualidad, ¿okay? Pero ellos consideran que no son pansexuales. Y también tenemos el asexual, que ellos, el asexual, lo que pasa es que hoy en este momento hay una discusión grande porque se quiere eliminar la palabra orientación dentro de la alteración de la sexología. Porque, por ejemplo, muchos consideran que la homosexualidad es una orientación sexual, la bisexualidad también y la sexualidad también. Pero se parte que la orientación siempre es consciente, porque intervienen procesos cerebrales. Más bien se va a que es una expresión sexual. ¿Se acuerdan de la lámina maestra que les presenté? Acá cuando las personas nacen, acá viene una fase de expresión de la sexualidad. Y esta fase de expresión incluye toda la diversidad, todas las diversidades sexuales. O sea, tú te formaste indiscriminadamente, diferenciaste tu sexo, naciste, y acá se empiezan a manifestar todo lo que tiene que ver con sexo y también se va a manifestar lo social, que es el género, porque abajo, en la línea azul, ustedes ven que intervienen aspectos ambientales, psicológicos, fisiológicos, biológicos y también sociales, porque somos seres sociales, entonces vivimos en un entorno y tenemos que quedarnos en esta zona. Ahora, esto, por ejemplo, que se usaba antes, que estaba relacionado también con estereotipos, para poder casarse una persona tenía que tener un compromiso. El anillo de compromiso permitía que la persona tuviera relaciones sexuales. Si no, no se podía. Y ahora se muestran, por ejemplo, personas, esta persona no sabes, si la ves vestida no sabes si es mujer o si es hombre. No sabes dónde catalogarla. Esta persona, por ejemplo, ¿qué creen que es ustedes? Esta es una película, ella es Julie Andrews, la novicia rebelde. Entonces ella trabaja en una película y ella se está vistiendo con ropa del sexo opuesto. ¿Okay? Entonces podríamos considerar que es un travesti o un transformista.
transformista es por trabajo es travesti, aunque la película se viste con otros objetivos. Y el transexual es el que tiene, no se identifica con los genitales ni con el sexo que le fue asignado al nacer. ¿Okay? Entonces, vamos con el asexual. El asexual no tiene deseo sexual, no tiene actividad sexual, no le interesa. Ellos dicen, puedo vivir sin sexo, no me importa, y la paso bien. Entonces, estas personas asexuales pueden casarse, pueden enamorarse, ojo, pueden tener hijos, pero tendría que ser con una persona que sea igual a él. Es decir, que tampoco el sexo sea tan importante. Porque si imaginas una persona sexual que no está interesada en sexo, casada con una persona que tiene una frecuencia sexual alta y un deseo sexual alto, no va a haber compatibilidad en esta pareja. Durará un tiempo y después generalmente se va a romper. Porque cuando ella acceda a tener relaciones sexuales lo va a hacer por cumplir o por tener un hijo, solamente con fin de reproducción, pero no va a sentir placer porque ella no se excita con nada, o él no se excita con nada, él incluso puede no tener erecciones o puede tener una erección fisiológica, porque el asexual también se masturba, pero no se masturba por buscar orgasmo o placer, sino como una liberación de tensiones, como una respuesta física por la cual va a relajarse, va a estar tranquilo, va a dormir mejor, porque esos son efectos de la masturbación, pero no va a generar esos neurotransmisores como la dopamina, por ejemplo, que lo va a hacer sentir bien, o algún otro tipo de hormonas o neurotransmisores. Entonces, ellos ejercen la función sexual, tienen relaciones sexuales, pero acá no hay deseo. Y realmente es su problema. Entonces, ya está considerado como una expresión sexual. Así como hay homosexual, heterosexual, bisexual, también está la sexualidad. ¿Okay? ¿Qué es la orientación sexual? La orientación se decía que era sentimientos de atracción hacia otra persona, independientemente de su sexo. Pero es algo que, lo que pasa es que la gente se pregunta por qué te atrae otra persona. ¿Okay? Y es un conjunto de características que no se pueden definir. Por ejemplo, ¿por qué nos gustan los helados de chocolate y no nos gusta el helado de pistacho? ¿O por qué nos gusta la papa a la huancaína y no nos gusta la papa rellena? Entonces, esos gustos, por ejemplo, nadie se preocupa por ver o por intentar describir cuál es el origen o investigar por qué a una persona le gustan los dulces, por qué a otra persona le gustan más los salados. Sin embargo, en el sexo hay como una obsesión por saber cuál es el origen de todo. En el caso de la homosexualidad, por ejemplo, la gente quiere saber por qué es, o sea, si es hereditaria, si es genética, si es gonadal, qué es lo que pasa, si hay una mutación, si es una conducta aprendida. Sin embargo, nadie pregunta por la heterosexualidad, o sea, por qué somos heterosexuales, o sea, por qué nos gustan personas del sexo opuesto, y nadie está preocupado por el origen. Y esto tiene que ver mucho con la parte sociocultural. Hay países donde esto no es importante. Por ejemplo, en muchas tribus, yo creo que les he comentado, y en otros países africanos actualmente, en Samoa también, muchas personas cuando llegan a la pubertad, a la adolescencia, pasan a vivir a la casa de un adulto, de un tío generalmente, que les va a enseñar las artes del amor, entre comillas, es decir, tienen relaciones sexuales con ellos. ¿Okay? Acá me preguntan si los asexuales carecen de hormonas. No, ellos tienen sus hormonas funcionando perfectamente. Por eso no es un tema hormonal. Es un tema de que la persona no quiere, no le interesa, no le gusta, más nada. Así como la mayoría, lo que pasa es que son pocos, pero ellos están defendiendo su posición y agrupándose ahora para poder conocerse, casarse, así como las mujeres que no quieren tener hijos y los que quieren tener, las que quieren tener hijos. ¿Okay? Entonces, eso es lo que pasa, pues le decía con la homosexualidad. Hay dos términos que te definen cuando naces. Por ejemplo, te dicen AFAP, quiere decir asignado como mujer al nacer. Eres una persona que va a ser femenina. Y AMAP es asignado como un hombre al nacer. Tenemos otra variante. Diversidad, sí. La otra variante es sapiosexual. El sapiosexual es una persona que entabla relaciones sexuales porque le atrae sexualmente
una persona que tiene determinada formación, es decir, que es inteligente, que sabe de literatura, sabe de filosofía, le interesa mucho su preparación profesional, personal, y se siente atraída por la parte intelectual, o sea, por lo que tiene que ver con el vínculo intelectual de la persona. Y si no, no va a tener atracción sexual por nadie. O sea, no le atrae el físico, no le atrae el fenotipo, sino le atrae su capacidad intelectual. Así como tenías el demisexual, teníamos, ¿se acuerdan? Que tenía más atracción cuando conocía a la otra persona, y si no había ninguna relación afectiva, no desarrollaba, no pasaba nada. ¿Okay? Estas son las principales definiciones que yo quería que supieran. ¿El hombre es machista por naturaleza? No, en la naturaleza no existe el machismo. Te explico por qué. O sea, en el origen de la humanidad, inicialmente el hombre no era machista. El hombre salía de su casa, cazaba, recolectaba, y su preocupación primordial era que la esposa no lo engañara y que estuviera en la casa encargándose de su hijo mientras él traía la comida. Entonces él traía los alimentos, se quedaba, pero la fidelidad no existía en ese momento. O sea, tampoco los géneros fluidos. Ahora vamos a los fluidos, regresamos un poco. Entonces la mujer podía ser infiel, pero para el hombre era un problema porque estaba cuidando hijos de otro hombre. O sea, no estaba cuidando ni perpetuando sus genes, sino los genes de otras personas. ¿Okay? Y ahí empieza la unión de la pareja, el cuidado, la fidelidad, empiezan algunos criterios sociales. Dentro de esos criterios, el macho, generalmente en las imágenes, salía ya jalando de los pelos de las mujeres con un mazo y jalándole el pelo para llevarla a la cueva. O sea, ella no tenía capacidad de decisión. El hombre era más fuerte, decidía, y decidía con quién quería estar. Era él. Y si una mujer lo rechazaba, por ejemplo, y tenía un grupo que estaba digamos, en una tribu, era rechazada, él tenía que aceptarlo. Y bajaba completamente su autoestima porque él pensaba que no estaba siendo elegido por ella porque la calidad de sus genes no eran buenos, porque ya sabía que iban a tener hijos. Entonces eso le daba inseguridad. Y empieza así poco a poco la sociocultura a poner, esto queda grabado en Instagram y en Facebook, 2 días y después queda subido en YouTube. Entonces posteriormente empiezan ya las relaciones sociales por escalas, por conveniencia, por la parte religiosa sobre todo, y por asegurarse el bienestar, el futuro, la descendencia, empieza a generarse el machismo y el hombre carga toda la responsabilidad de mantener o de subsistir en el hogar. Y se considera que él tiene derecho a determinados privilegios porque él era el que aportaba todo. Este machismo es más desarrollado en Latinoamérica que en países europeos. Pues nosotros venimos de España, entonces en los españoles también hay mucho más machismo que acá. Pero también pasaba en Estados Unidos, en Gran Bretaña, pasa en muchísimos países, ¿no? Y el machismo es una lucha que hay tremenda para poder desaparecerlo del mapa. Pero tampoco podemos irnos a los extremos, porque también está el feminismo extremo, que muchas veces rechaza cualquier actividad del hombre. El hombre es visto como un enemigo, y eso es lo que no debería ser. Respecto a género fluido, estábamos hablando de personas que van cambiando de género para un lado y otro. Hay masculino, femenino, y como hay varias opciones en el medio, o varias variantes, digamos, el hombre va cambiando y manifestándose en diversas conductas. Incluso conductas sexuales, por ejemplo, o conductas de expresiones de género fluidas, que cambian de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, sale con un grupo de amigos y es muy femenino, sale con otro grupo de amigos, está en la familia y es muy masculino, porque si no va a tener problemas en su casa y va cambiando de este tipo de género, ¿no? Y el pangénero es que se ubica todas las identidades de género que hemos hablado. ¿Bien? Bueno, no sé si tienen más preguntas acerca de género o si tienen claro la diferencia que hay entre el rol de género y lo que son estereotipos de género, ¿no? Porque eso también es muy importante, o sea, cómo van variando nuestros roles con la sociedad, con la cultura. Yo tenía un cuadro, pero déjenme ver si lo consigo por acá, para mostrarles la diferencia de
entre lo que es, no, es que no lo tengo en el cuadro, quería sacar la imagen, por ejemplo, los estereotipos masculinos. Acá dice, doctor, he escuchado bastante que dicen que la pansexualidad es como una transfobia oculta. No hay transfobia, realmente estas personas no... La transfobia es la fobia hacia las personas transexuales. Y la transexualidad es una alteración, no, es una variante sexual, y la pansexualidad es de género. Nace o se hace, no sabemos si nace o se hace todavía, pero creemos que tiende a ser una conducta aprendida. Cambian de género porque les nace, o las circunstancias, nada, etcétera, con la familia, con los amigos. No, ellos cambian de género porque les provoca salir así. Yo tengo dos pacientes chicos que se visten como hombres en su casa, y cuando van a consulta se visten se vestía, la primera vez fue con el papá como hombre, la segunda vez fue con la mamá, y yo pensé que era una tía, o pensé que era algo, no lo reconocía, estaba vestido de mujer. ¿Puede hacer un repaso, porfa? Les voy a hacer un repaso de los términos. Y yo sé que es confuso, pero esto va a quedar grabado. Mira, National Geographic sacó una revista donde hablaba de el glosario del género. Yo podría mandárselas porque yo tengo un resumen de esto, de las páginas, al que me lo pida. Tendría que escribirme a mi correo, a mi dirección electrónica. ¿Okay? Entonces yo les puedo mandar esta información para que la tengan porque es importante. Tenemos a género, ¿okay? Describe personas que no se identifican como hombre ni como mujer, ¿okay? Consideran que no tienen identidad de género. Tenemos andrógino, combinación de rasgos masculinos o femeninos. Cisgénero, la persona que está de acuerdo con su género, es decir, nació con sexo hombre, sexo mujer y está de acuerdo con él. Ahorita les pongo mi correo, ¿okay? Tenemos género binario, es cuando se considera que hay género femenino o masculino y nada más, y todo lo demás es rechazado. Ahí sí hay fobia y hay ataque a ese tipo de género. Pero estos géneros no tienen que ver con la homosexualidad. El género es la expresión de tu comportamiento, pero no importa, es independiente de la orientación sexual. Porque puede haber un hombre muy macho que es femenino, un hombre heterosexual y que es femenino, y una mujer que parece hombre y es heterosexual. Tenemos también genderqueer, que la identidad de género no es ni hombre ni la mujer, sino que va más allá del género, o es una combinación, y se viste con la ropa del sexo opuesto, pero exagerada, ¿no? La identidad de género es cuando tú te identificas con el género y que ese género está de acuerdo con tu sexo, ahí eres cisgénero. Tenemos, LGBTQ, que agrupa a todas las variantes, pero más que nada va a orientaciones sexuales que género. ¿Okay? El género no binario, cuando no aceptas que hay masculino y femenino, sino que hay muchísimas variantes, como las que hemos visto. El transexual es una persona que no acepta sus genitales, es decir, no acepta el sexo que le asignaron al nacer. Normalmente nosotros nacemos con un sexo y estamos de acuerdo con ese sexo asignado durante toda la vida. El transexual no lo acepta y puede llegar a operarse. El travesti es la persona que se viste con ropas del sexo opuesto porque le gusta vestirse o porque quiere atraer a personas de su mismo sexo, pero se disfraza para poder atraerlo. Y generalmente tiene relaciones, y hay gente que le gusta, pero hay gente que no, que después se da cuenta que se acostó con una persona de su mismo sexo, y eso pasó porque estuvo tomando, porque no discriminó, y tuvo relaciones, y se han dado casos hasta asesinatos. El transformista es la persona que se viste con ropa del sexo opuesto con finalidades de actuaciones. Demisexual tienen atracción sexual por las personas que les decía que han desarrollado previamente vínculos emocionales. Es decir, han pasado de la parte de ser amigos a después tener una relación. El pansexual es la que se siente atraída sentimental y románticamente hacia otras personas independientemente del género o del sexo que tenga la persona. O sea, no le interesa nada de eso, solo le gusta a la persona, pero le gusta su personalidad. Tenemos también la asexualidad, que es la falta de interés sexual por cualquier tipo de actividad. Quiero ver la hora, no se me vaya a pasar.
Y después tenemos, bueno, el andrógino, combinación de rasgos masculinos y femeninos en una persona. El cisgénero, que es la persona que la identidad de género coincide con su biología. Estos son en general los que hay, los principales. Yo los tengo acá porque los uso en las clases, ¿ok? Pero como los tengo grabados, se los voy a pasar. ¿Bien? Mi correo. Déjame ver si puedo escribirlo. Voy a tratar de fijar el nombre acá. Porque mi correo es complicado, no es tan fácil como aparece, porque son las siglas de mi nombre. No, creo que no lo voy a... Tengo que sacar de fijar comentario para poner uno nuevo. Ahorita lo pongo. Pero entonces la bisexualidad no es lo mismo que la pansexualidad, porque también es bisexual, puede ser una parte emocional. No. O sea, no, la bisexualidad es persona que tiene atracción sexual por ambos sexos. El otro no le importa ni el sexo ni el género. Según la biología y la medicina, el género está determinado durante la vida de la persona. La biología de género es una interacción social anticientífica. Mira, no, el género es construido socialmente. O sea, tú lo aprendes, no naces con un género determinado, naces con un sexo. El sexo sí es innato, es biológico y te lo asignan cuando naces, pero el género no. Lo que pasa es que la ideología de género lo que pretende hacer es convencer a la gente que tú te puedes convertir en homosexual porque te enseñan homosexualidad, y la homosexualidad si no te gustan las personas de tu mismo sexo cuando eres chico, no te van a gustar nunca, o cuando eres adolescente. Puede ser que tengas experiencia. Por ejemplo, en la cárcel las personas tienen relaciones de tipo homosexual por un periodo de su vida, pero es una experiencia, después no lo van a hacer. No te pueden convertir, así como tú no puedes convertir a un homosexual en heterosexual, tampoco puedes convertir a un heterosexual en homosexual. Entonces eres pansexual, me acabo de enterar. Bueno, el pansexual le gusta cualquier sexo y cualquier género, ¿ok? Es más abierta. Si eres bisexual quiere decir que según la relación va cambiando de roles, no. Si eres bisexual no eres fluido. O sea, acuérdense que es género fluido y esto de la bisexualidad es un tema sexual. Hay tema de género y tema sexual. El bisexual te atrae las personas de tu mismo sexo, pero también las del sexo contrario. No importa si su comportamiento es masculino o femenino, es independiente de eso. En cambio, el género fluido le atraen personas de cualquier género. Es decir, que sea masculino, que sea femenino, que sea de un género mezclado entre femenino y masculino, no le importa, o que no le interese el género. Yo sé que es confuso, pero los que han hecho estas confusiones son los mismos que lo inventaron. Que inventaron todos estos términos, pero que hay que aceptarlos. Y además ahorita hay todo bueno, les voy a dar el nombre porque no puedo escribirlo. No sé qué pasó acá. Mi correo, cópienlo. Pedrondo como suena. Pedrondo, imagínate Pedro, pero Pedrondo. Navas, con B chica y con S, @gmail.com. pedrondonavas@gmail.com. ¿Quién inventó todo eso? Lo han ido desarrollando poco a poco todos estos movimientos LGTBIQ. Lo han desarrollado, por ejemplo, Judith Butler, es una feminista que escribió un libro que se llama Más allá del género. Porque ellos dicen que el género, algunos dicen que el género no es una construcción social, sino que uno nace con uno u otro género. Y eso no es cierto, ¿no? Entonces, todo esto ha ido desarrollando, y hay sociedades, hay grupos, y hay gente que se molesta cuando tú utilizas un término con el cual ella no esté identificada, pero uno no puede adivinar qué es la persona. Por ejemplo, de este caso que yo le decía, el andrógino, que no sabía si era chico o chica, todos le hablaban con el pronombre en inglés it, que no era ni he ni she. Entonces todo eso nos complicó la vida a todos, la verdad. Y hay profesores que dicen, por ejemplo, que los han demandado porque le han dicho, a una alumna le han llamado como mujer y él se sentía como hombre. Entonces todo eso ha tenido un montón de problemas y hay muchas discusiones sobre este tipo de temas. Por eso está el pronombre que ya quieren poner en Argentina, pero de todo que está muy fuerte, que es muy fuerte el tema, ¿no? Que ponen una X o una EX. O sea, ni hombres ni mujeres.
¿entienden? Los niñes, entonces en vez de niños ni niñas. Porque unos coreanos orientales parecen andróginos. Porque hay una serie de expresiones sexuales, entre ellos como los... Ya una vez vimos este tema con... No sé si les presenté imágenes, pero otro día podemos tocarlos. Que son, por ejemplo, los she-boys, los she-male, tomboy, hijas, que son personas asiáticas que se cambian de sexo, no se cambian de sexo, no se operan, pero quieren tener actividad sexual con personas de su mismo sexo, se transforman, se ponen hormonas, se hacen los senos, pero no se eliminan el pene y se visten como mujer. Existe la palabra bisexual, sí, hay homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad, asexualidad. El bisexual es la persona que se siente atraída por personas de su mismo sexo y también del sexo opuesto. Ahora, en cuanto al género, todas estas variantes de género, todas estas construcciones de género, tenemos que saberlas, ¿no? ¿Eres gay o heterosexual? No, es que lo que pasa es que las personas gay, que son homosexuales, no están con mujeres, las rechazan completamente. Sí, los queer, ya mencionamos a los queer. Es decir, eres gay, por ejemplo, porque te gustan los hombres, siendo hombre, ¿no? Porque puede ser mujer que te guste, lesbiana. Entonces, esta persona gay no quiere estar con mujeres nunca. Pero el bisexual sí, desea estar con mujeres, pero también con hombres. Vamos a ver un poquito acá lo que es queer, porque hay todo un trabajo sobre el queer, que tiene que ver con todo lo que es ¿cómo les explico? Con todo lo que es, que va con género, no va con la parte del tema del sexo, ¿ok? Son expresiones de género. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a tener lo mismo. Ese correo le puede solicitar las láminas. Sí, yo les puedo pasar las hojas, no son láminas, sino son 4 hojas donde está esto. El queer no es normativo, no es un género normativo. O sea, en inglés significa extraño, raro, diferente, bizarro. Entonces, este queer no se relaciona directamente con una identidad sexual ni con una identidad de género. Es decir, no es binario, ni en sexo ni a nivel de género. Este término abarca, yo les dije hace un rato que es un término paraguas que abarca todas las actividades que van más allá incluso de los LGTBI. LGTBI que es lesbiana, gay, transexual, homosexual, queer, etc. La teoría queer, yo tengo una teoría, y esta teoría dice que el género y el sexo no son construcciones sociales, sino que están inscritos en la naturaleza biológica humana. Es decir, que son resultado de una construcción social y varía en cada sociedad. ¿Ok? O sea que no tiene nada, el sexo, por ejemplo, no sería biológico, sino sería construido socioculturalmente. Y ello se basa en un autor que se llama Money. Me falta muy poquito para terminar. Otro día vamos a hablar de Money, que es un sexólogo que es terrible, porque hizo unos experimentos que vamos a conversar. Se me acabó el tiempo, lamentablemente. ¿Ok? Entonces, escríbanme los temas. O sea, siempre les sugiero que les guste. Me gustan los varones, pero después me dan asco. Eso es normal, no, eso puede ser. Eso tiene que ver con los efectos socioculturales que te producen. No te preocupes por eso, pero sería bueno que sí que lo trabajaras. Nos vamos a ver el próximo miércoles, ya vuelvo a mi horario habitual, a las 8 de la noche. Y sugiéranme temas, por favor, escríbenme. Me encanta que hayan participado mucho, realmente ha estado muy divertido. Sí, yo creo que valdría una segunda parte de esto, pero dedicándonos un poco más a cómo les quiero presentar cómo se convierte, o sea, cómo se transforma, cómo se cambia el sexo de una persona, para que entiendan cómo es la transexualidad, que es muy importante, y hablar un poco también sobre la transexualidad en los niños, ¿no? Cuando se presenta. Bueno, los sorprendí de madrugada, sí, bueno, pero ha estado entretenido y había muchas preguntas. Bueno, un abrazo grande, nos vemos el próximo miércoles y a veces sábado continuamos con la segunda parte de este tema, ¿no? Bueno, buen fin de semana, que la pasen muy lindo y gracias por estar conmigo como siempre. Cuídense mucho. Chao.